que el Señor ha dado, grandes, fieles. Buenas tardes nuevamente para todos. Es una gran bendición poder estar esta tarde aquí. Esta semana saludaba a un amigo de Alicante que de vez en cuando lo llamo, es un español, no es de la iglesia, y cuando lo llamé para saludarlo me dice, oye, qué privilegio es poder saludarnos en este tiempo. Imagínense, qué privilegio es poder saludarnos en este tiempo. Hace más o menos el año pasado, como en el mes de junio, o sea, después que superé el COVID, por la gracia del Señor, yo dije, me propongo saludar a mis amigos que he tenido de toda la vida. Y les he enviado mensajes, les he enviado audios, saludos. Y claro, a algunos de más confianza le digo, te saludo porque al sepulcro donde tú vas, no se puede hacer esto. En manera de broma se lo digo, pero la verdad que ese amigo me hizo reflexionar esta semana cuando me dijo, la verdad que es un privilegio poder saludarnos en este tiempo. Y es una alegría para mí esta tarde nuevamente estar con ustedes, con vosotros, en este tema tan nuestro, este tema tan de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Decíamos la semana pasada que Dios había elegido un pueblo, ¿verdad? Lo vimos en algunos pasajes de la Biblia y es interesante que Dios tomó a un grupo de esclavos. A mí me llama la atención eso, porque si yo hubiera sido Dios, ¿verdad? Yo agarro al imperio de ese momento, el que estaba mandando, tal vez el imperio egipcio, tal vez otro imperio, pero a tomar a un grupo de esclavos que por 430 años realmente habían perdido la noción de Dios y de su ley, de su amor y su misericordia, para que fueran sus representantes, dignos representantes, eso me llama a mí poderosamente la atención. Claro, cierto que estaba la palabra empeñada de Dios 430 años antes a Abraham, cuando le dijo ciertamente tu nación, tu pueblo será esclavo, pero de allí yo los voy a llamar, los voy a sacar. Todo eso está detrás de la palabra empeñada del Señor. Así que, y hablamos de esa responsabilidad que lamentablemente Israel, teniendo esa palabra empeñada de Israel con Dios, no cumplió, no dignificó, no honró ese compromiso, lamentablemente. Entonces, venido el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, Dios envió a su hijo, ¿verdad? Y cuando él vino, leíamos allí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Claro, me decía un judío que bauticé que esa palabra a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Él me dice, claro que sí le recibieron algunos. Los discípulos eran judíos, todos los 120, la mayoría de los 5,000 y de los 3,000 y todo aquello. O sea, está bien, está bien. Pero cuando dice el pasaje, quiere decir que realmente si el pueblo de Israel gastó sus canciones, sus poesías, su salmo, su escritura, su inspiración, hablando de ese Mesías que vendría un día, ¿cómo que llegó y no lo conocían? Es irónico, ¿no? ¿Cierto? Es muy irónico, pero así sucedió. Así que Jesús se presenta en medio del pueblo y agarró un grupito de hombres, la mayoría de ellos sin preparación. Y ahora estaba cumpliendo lo que dice San Juan, que él dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será arrancado, desgajado y se echará al fuego y arderá. Así que Jesús mismo dio la sentencia de la urgencia
de lo importante, de lo grandioso de nuestro mensaje. Y quiero decirles algo. Ustedes saben que el sábado pasado nosotros estábamos de cumpleaños, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo le leí esto a la iglesia de Alcalá, a la cual sirvo como anciano. Un día como hoy, el 28 de mayo, hace 58 años se organizó oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos. John Byton fue su primer elegido presidente, Urias Smith como el primer secretario y Eli S. Walker como el primer tesorero cuando se organizó la iglesia el 21 de mayo de 1863. Eso fue la semana pasada. En ese entonces, escuchen hermanos, en ese entonces contaba con 150 iglesias y unos 3.500 miembros. Hoy la iglesia cuenta con más de 92.000 iglesias, cerca de 30 millones de miembros de escuela sabática y más o menos 20 millones de miembros. La gloria y la victoria sean para Cristo Jesús. Es cierto que hemos crecido. Es cierto que la iglesia ha avanzado. Es cierto que tenemos instituciones tremendas, ¿sabes? Una Loma Linda, una Andrews. Yo estuve en una de mis campañas en Denver y me hospedé allí en un hospital, hermanos. Un hospital que tiene como 8 manzanas. Te demoras casi una hora dándole vuelta al trote a toda la propiedad. Y yo decía, madre mía, esto es de la iglesia adventista, esto es de la iglesia adventista. Tiene tremendas rotativas. Safeliz es un monstruo hoy. Safeliz sirve ahora a Francia, a Alemania, Asia, África y con las editoriales que han cerrado por el COVID. Safeliz está ahora asistiéndole. Pero eso es parte, una pequeñita parte del cometido. Y no hemos venido esta tarde a hablar de ello. Hemos venido a hablar de tu responsabilidad y mi responsabilidad en el evangelismo para este tiempo. Y vamos a ello. Quiero hacer una pequeña reseña de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia en el Nuevo Testamento empezó con 120 los reunidos en el aposento alto. Eso lo conseguimos allí en Hechos 1:15. Pero luego fueron 3.000 que se convirtieron. Hechos 2:41 y 42. Luego como 5.000, dice Hechos 4:4. Luego dice que aumentaba gran número. Hechos 5:14, perdón. Hechos 6, no estoy permitiendo, pero pueden ir apuntando y leyendo allí los datos que le estoy presentando. Hechos 5:14 dice aumentaba en gran número. Hechos 6, 1 y 7 decía crecía y aumentaba el número. Hechos 9:31 se acrecentaba en número. Hechos 16:5 aumentaban en número cada día. Hechos 21:20 dice millares de judíos. Imagínense ese pequeño movimiento de 120. Pero ¿saben qué, hermanos? El gran desafío que nosotros tenemos. Cuando nosotros revisamos el capítulo 2 de Hechos, versículos 47 al final, encontramos el secreto del crecimiento de la iglesia apostólica. Y yo me pregunto hoy, ¿por qué nosotros no crecemos en esa dimensión? La población mundial ha crecido, pero la iglesia también ha crecido. ¿Qué ha sucedido? Que estamos como estancados. Hace 5 años me dieron de dirigir un pequeño grupo en Alcalá de Henares. Eran 12 o 13 miembros y empezamos allí. Y el año antepasado la organizamos como iglesia. ¿Saben con cuántos miembros? 74 miembros. Y hoy somos 78 miembros en lista y cada sábado nos reunimos entre 95 y 100 miembros presenciales desde junio el año pasado. Estamos en el centro de la ciudad de Alcalá.
en el nombre del Señor. Ahí estamos. Y cada día llegan más, y cada día llegan más. Estamos en el proceso, con el apoyo de la Unión, de comprar un nuevo local. Ya hemos visto un local que será para las dos iglesias, la rumana y la hispana. Pero a mí me llama la atención, en 5 años pasamos de 12 a 64. Es un crecimiento muy interesante. Yo tuve bautismo de 12 miembros allí, bautismo de 9 personas, bautismo de 8 personas en grupo. El Señor ha hecho una obra maravillosa. Así que cuando nosotros vemos el crecimiento de la Iglesia Apostólica, Hechos 2:47 en adelante nos habla del secreto de ellos. Y hacían 3 cosas. Número 1, dice que oraban. Número 2, dice que estudiaban, escudriñaban. Y número 3, eran constantes en la predicación, en lo que hacían. Oraban, escudriñaban la palabra y eran constantes en la predicación, en lo que hacían, hermano. Esos 3 secretos llevaron a la Iglesia Apostólica a su entrega total. A veces me pregunto si realmente nosotros tenemos una entrega al Señor. Me pregunto también si nosotros cumplimos el voto bautismal. Sería muy interesante eso. Yo quiero decirles esta tarde que el adventismo, hermanos, nació como un movimiento dinámico, comprometido con su misión, así como la Iglesia Católica, Apostólica. Hay un enlace maravilloso, una conexión de relación de hechos de la Iglesia Apostólica, la Iglesia del Nuevo Testamento, con la Iglesia de 1844. La Iglesia Apostólica nació como un movimiento dinámico, comprometido con la misión. La Iglesia de 1844 nació con ese mismo dinamismo. Hermanos, imperaba la pasión por el mensaje. ¿No será que el enemigo nos ha puesto una pausa? ¿No será que el enemigo nos ha bajado esa intensidad de compromiso? Los hermanos de 1844 trabajaban hasta el cansancio por la obra misionera. Claro, yo sé que, y digo esto a ustedes, no lo digo de ustedes. Yo sé que trabajamos hasta el cansancio aquí en España, pero por el trabajo diario. Yo sé de personas que trabajan 14 y 16 horas y 18 horas. Yo lo sé de personas de lunes a viernes, hermano. Yo digo, madre mía, ¿qué fuerza tienes para el sábado? El sábado yo lo que quiero es quedarme bajo mi cobija y dormir 20 horas. La iglesia en 1844 trabajaba hasta el cansancio, hermanos. Sacrificaban su salud y sus posesiones. ¿Cómo le parece? Comprometidos con la misión, comprometidos con la predicación del evangelio, creyeron ese mensaje que Jesús venía, y esa creencia firme, esa convicción que tenían, los llevó a vender todo lo que tenían. Ustedes saben que los maizales, para el 22 de octubre de 1844, quedaron allí sin recogerse el maíz. Las patatas quedaron en el campo allí, se pudrieron. Y la gente le decía, pero mira, no, ya el Señor viene, ¿para qué voy a recoger esa cosecha? Mira que las patatas, ¿para qué si ya el Señor viene? Vendieron sus casas, hermanos, para impulsar la predicación del evangelio. Vendieron sus posesiones para impulsar la predicación del evangelio. Estaban realmente comprometidos con la misión. La misión los impelía, hermanos, los motivaba. Y yo pregunto esta tarde, ¿qué nos motiva a nosotros? ¿Cómo está nuestra motivación de la predicación del evangelio? Mis amados, a la iglesia en 1844, la misión ardía en ellos. Trabajaban de igual intensidad en sus cosas comunes, en su trabajo diario, como en la iglesia. Tengo un amigo cubano que vivía en Venezuela
y tenía su empresa en Venezuela y en Miami. Y el hombre me decía, pastor, Dios me dio el don de hacer el dinero. Y era increíble cómo el hombre las cosas las multiplicaba. Pero ¿saben qué hacía ese hombre todos los días? A las 4 de la tarde, él le decía, pastor, a su pastor, estoy listo para irme a acompañar a hacer la obra con usted. Y yo le decía, David, ¿cómo hace con los negocios? Pastor, ahí quedan en manos de segundas personas. Lo que pase ya es responsabilidad de Dios porque yo me voy a hacer la obra de Dios. Tuvimos 3 años sin vernos. Fui en una ocasión a Miami. Lo llamé que estaba por allí. Así que un día a las 5 de la tarde me recogí en el hotel. Salimos a caminar y a cenar por allí. Y yo le decía, ¿qué tal, David? ¿Cómo van los negocios? Me dice, pastor, increíble, increíble. Dios me sigue bendiciendo. ¿Y qué estás haciendo? No, pastor, ya formé un grupo de hermanos. Soy el director de ese grupo. Tenemos células los martes y los jueves. Todo un empresario. Él me decía, pastor, en ese tiempo que lo visité, me dice, compro un piso en $80,000 y en menos de 2 meses lo estoy vendiendo en 180 o $200,000. Me decía, pastor, me decía él, es increíble y yo tengo que responderle al Señor. 2 células, martes y jueves. Y una iglesia que estaba formándose, que ya es una iglesia organizada para esta altura. Un hombre que trabajaba en lo común, pero que también se dedicaba realmente al trabajo con el Señor. La otra pregunta, familia, esta tarde es, ¿cómo estamos nosotros de compromiso con Dios? Le hemos dicho al Señor, dame una tarjetita para marcar el tiempo contigo, Señor. Yo marco mi tarjeta en el trabajo. Bueno, los pastores nunca marcamos tarjeta porque el jefe siempre nos está viendo. Pero ¿qué tal estamos? ¿Cómo cree usted que está su compromiso con Dios? Esta tarde, yo no me he llamado porque esto no es un sermón, pero me gustaría que los oyentes y los videntes pudieran cambiar su estrategia. Negocie con Dios su trabajo. Haga de Dios su socio. Usted es carpintero, usted es persona que limpia hogares, usted es persona que conduce coches, usted es persona que construye, negocie con Dios. Vaya esta misma noche, que el sol se está poniendo tarde, a un rinconcito allí en su hogar y dígale, Señor, quiero hacer un negocio contigo. Quiero dedicarte tiempo. Organízame tú la vida, porque yo no la sé organizar. ¿Y saben qué va a pasar? Cuando eso suceda, usted va a ver que va a tener tiempo para su trabajo, va a tener más fuerza y le va a dedicar mucho tiempo al Señor. Yo lo he visto en la experiencia propia y lo he visto en cantidad de experiencias de hermanos que de hecho les he dado la recomendación, algunos la han tomado y he visto su prosperidad espiritual y material, hermano, que es lo más que a veces nosotros, porque usted va al trabajo porque usted necesita dinero, usted va al trabajo porque necesita pagar alquiler, pagar servicios, comprar alimentos. Ah, ok, está bien. Pero muchas veces hemos desconocido la misión y la responsabilidad que tenemos y nos olvidamos de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas. Recuerden que Mateo 6:33 está colocado después que Jesús dijo, contemplen los lirios del campo, contemplen los pajarillos, contemplen las aves del cielo. Y al final el Señor cierra allí, hagan esto y les voy a contar una historia. ¿Cómo está haciendo usted, mi querido hermano o hermana que estás escuchando esta tarde? ¿Cómo estás haciendo ese compromiso con Dios? ¿O no has hecho ese compromiso con Dios? ¿Saben lo que pasó con el Israel antiguo?
Vamos a verlo allí en el capítulo 10 de Oseas, capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares. Cuanto mayor era la bondad de su tierra, mejor hacía sus ídolos. ¿Cómo le parece? Israel es una frondosa viña. Interesante, tremendo lo que dice el Señor. Israel es una frondosa viña. Dice que da frutos para sí, hermanos. ¿Usted sabe cómo es el programa de su iglesia? Bueno, sí, el servicio de canto, la oración, la bienvenida, el repaso de la lección. Y usted se lo aprende de memoria. Y vamos a la iglesia y salimos. Y tal vez medio saludamos a los hermanos y vamos a casa. Me decía ese judío cuando recién lo llevé a la iglesia, como al tercer sábado, que los hermanos se iban. Me dice, pastor, ¿y a dónde van los hermanos el sábado en la tarde? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, pastor? Y yo no podía preguntar, mira, yo no sé, la verdad que no sé qué hacen. Y yo le digo, ¿por qué? Porque los judíos pasamos todo el día en la sinagoga, leyendo y cantando y orando, leyendo, cantando y orando. Y como 2 o 3 veces me dijo, pastor, pero ¿a dónde van los hermanos que salen corriendo del culto y se van? ¿A dónde van, pastor? ¿Qué hacen? El hombre tenía gran preocupación por eso. Así que dice que Israel, hablando del pueblo de Dios de ese tiempo, es una frondosa viña, o sea, con mucho follaje. Óigame, tremendo. Que da abundante fruto para sí. O sea, se mantiene a sí mismo. El Señor lo que está diciendo aquí es que debemos de tal vez dejar todo ese frondoso fruto, follaje, y dar fruto hacia afuera. Ahora, ¿dónde está la fuerza? ¿Qué nos falta? Hay 2 cosas que son indispensables: la voluntad y el Espíritu Santo. Allí está la disposición. Una vez que nos disponemos, el Señor va a hacer maravillas, hermano. Es cierto que una vez que usted esté dispuesto, el enemigo pondrá cualquier cantidad de trabas. Yo estudio por las redes sociales con algunas personas dando estudio bíblico, y tengo una persona de Alemania y es increíble, nos toca estudiar los miércoles y yo le escribo, ¿estamos listos para el estudio? A la hora que siempre elegimos. Y dice, pastor, un momento, 1000 cosas, hay cantidad de situaciones. Una vez que estábamos empezando a estudiar, le llegaron unos niños, los delegó, los ubicó por allá y empezamos estudios. Después llegó el esposo y me dice, pastor, vamos aquí a otra zona aquí, espera un momentico, va por allá. Y allá después otra interrupción. Me decía, pastor, es increíble. ¿Y sabe qué? Esta señora, el enemigo le ha atacado fuerte, ¿sabe? Iba en su coche una noche, un viernes, iba hacia la casa. Dice que se le atravesó una liebre, pero grandísima. Y cuando aplicó el freno, dice que el coche agarró más velocidad en vez de frenarse. Y dice que más adelante la misma liebre volvió otra vez. Esa noche, como a las 11 de la noche, me llamó para que oráramos. Dice, pastor, porque no fue casualidad. El mismo enemigo, el mismo diablo está atacando. Así que cuando usted tome una decisión, una disposición, hermanos, hermana que está escuchando, recuerda que el enemigo no se quedará de brazos cruzados, pensando allí, no, él está allí alerta. Hoy por hoy se le ha delegado a los pastores la responsabilidad de la predicación y de dar estudios bíblicos. Y dice el hermano Russell Burrill, en el 2005 decía en su libro lo siguiente, y que tomado de la hermana White,
No es el plan de Dios que la iglesia emplee pastores para llevar a cabo la obra del ministerio. Mientras el laicado paga y asiste, observa, esto nos ha llevado a un estado laudicense. Esta semana que estaba terminando, me decía un pastor compañero, me dice, óyeme, ya no puedo aceptar más estudios bíblicos. Estoy pidiendo a los ancianos que tomen los estudios bíblicos porque ya no puedo dar más. El pastor debería estar pastoreando la iglesia, visitando a los hermanos, y los laicos entonces deben estar dando estudios bíblicos. La mejor manera, familia, de que usted suba su nivel espiritual es compartir. Comparta lo que tiene. Yo sé que usted tiene. Yo sé que usted tiene una esperanza. Yo sé que usted tiene una fe. Yo sé que usted tiene una salvación que el Señor le ha regalado. Comparta eso. La necesidad de compromiso. Dice esta cita, la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de la iglesia para avanzar la obra. Evangelismo 365. Ahora, los pastores son los pastores y el pastor es laico también. Ahora, ¿quiénes son los laicos? Todos los miembros de iglesia. Todos, hermanos. Todos aquellos que hemos sido bautizados. Hemos recibido del Señor la comisión de compartir lo que tenemos. Ustedes saben que el término laico deriva del término griego de oblaos, ¿verdad? Pueblo de Dios, oblao. Y todos hemos sido reconciliados con Cristo. Entonces la obra del ministerio es para todos. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. Dice que somos embajadores. Tenemos una responsabilidad. Ustedes saben que yo les dije el viernes pasado que después que el Señor me libró y me dio la oportunidad de revivir después del COVID, yo dije, Señor, lo que tú me pongas, yo haré. Hemos recibido un mensaje de la reconciliación. Usted es un eslabón en la cadena de salvación. Usted no es una isla. Usted es un hombre y una mujer llamado por Dios para ser la sal de la tierra, para ser la luz del mundo en este tiempo, hermanos, de profundas tinieblas espirituales. Amén. El mundo, familia, el mundo se está acabando. El mundo está confundido. Jamás este mundo había sido bañado con llanto y lágrima como como ha sucedido en estos 14 meses que han pasado. Jamás. Se lee un poquito de la historia de aquellas cosas, de la fiebre amarilla, de la peste y toda esa peste negra, todas esas cosas, pero no, hermanos, no tan impactante. Esta misma semana yo tenía un laico en Venezuela y el hombre me relataba, me dice, murió mi hermano, murió mi abuelo y también ahora mi padre. Familias que han perdido 3 y 4 y 5 miembros. Estamos en un momento de profundo dolor. Estamos en el momento cuando el hermano White dice que este mundo realmente llegaría el momento que tendría un llanto tan grande que ningún bálsamo humano sería capaz de calmar. Y la pregunta es, nosotros como miembros que tenemos una esperanza maravillosa de la resurrección, ¿qué estamos haciendo? Usted y yo somos hombres y mujeres en la línea de batalla en este tiempo. Los laicos son ministros. Los pastores somos pastores, somos ministros. Así que los laicos es el mínimo porcentaje que conoce la iglesia a través de un pastor o un teólogo. Pero es cierto que hay miembros y miembros discípulos. Pero el objetivo es que todos nosotros podamos tomar esa responsabilidad y llevar adelante, hermanos, el gran cometido. Usted no necesita ser pastor para compartir la palabra, para dar estudio bíblico.
aún para cumplir otras funciones. Es cierto que los pastores lo hacemos porque, bueno, tenemos esa responsabilidad y hemos estudiado un poco, pero hermanos, la Biblia está al alcance de todos. Es muy importante. El pastor puede ser el entrenador, puede ser el educador, el formador de los hermanos, pero el laico es el que puede tocar las puertas, puede ir aquí y allá. Ahora sí, no consiga usted estudio bíblico para dárselo al pastor. Pastor, que tengo una persona aquí interesada, eso sucede mucho y sobre todo aquí en España. En Latinoamérica, para los latinos que hay aquí, saben que allá los laicos son aguerridos y van de puerta en puerta y dan estudio bíblico. Y yo tengo muchos contactos con laicos ahora mismo, y me comentan y me presentan los grupos estudiando y todo eso en Venezuela y Colombia. Así que tenemos ese gran compromiso, hermanos. Tenemos un tiempo y sobre todo yo le decía a alguien, porque tenemos un grupo de oración a las 7:30 todos los días de lunes a viernes, donde oramos por muchas personas, tenemos clasificados los del COVID, los de salud física, salud espiritual, crisis mentales de personas que están confundidas, gente que está llena de temor. Oramos por los gobernantes, oramos por los pastores, oramos por los líderes mundiales, oramos por los matrimonios, oramos por gente que tienen demandas tremendas, hermanos, ante los tribunales. Tenemos una lista con mi esposa bien clasificado, donde oramos por todas esas personas. Y sabe que realmente no ha habido un tiempo tan especial para orar como este. Use las redes sociales. Algunos se sorprenden porque yo me meto en esto. Claro, yo tengo una buena maestra que es mi esposa, que es una cibernética nata, ¿no? Ella me ayuda mucho en esto. Pero ¿saben qué? Aún así, hermano, yo estoy siempre escribiendo mensajes por aquí, enviando la matutina, enviando sermones, enviando por aquí, por allá a las personas. Y muchos de ellos no adventistas. Los audios del pastor Oscar López del conflicto de los siglos, no sé cuántos lo tienen y lo comparten. Los audios del pastor Oscar López, muy buenos, los resúmenes esos del deseo de toda la gente. Compártalo con la gente. Yo lo comparto con personas que no son cristianos y dicen, oye, pero qué bueno, qué lindo, qué maravilloso mensaje. Hay tanto material, hermano. Tanto material. Yo tengo dos grupos, tengo dos grupos de envío de la matutina. Envío la matutina de jóvenes, envío la matutina de adultos, de mujeres, de niños y la lección de la escuela sabática. A esos grupos de Colombia, Venezuela, aquí España y otros lugares, todos los días en la mañana. Le envío todos esos audios. Por alguna situación, un tiempo estuve un día fuera de cobertura y llegaron y me dice, pastor, ¿qué pasó? Pastor, mire, o señor, ¿Sabe qué, hermanos? El Señor ha dado al hombre la inteligencia para las redes sociales, pero hay un caballero que le está sacando provecho, pero al 1000%. ¿Saben quién es? El enemigo de todas las almas. Y yo esta noche, con mis 70 y dele años, quiero desafiarlos a ustedes. Únanse, agarre un grupo, haga algo. Dígale a Eliezer, a su pastor, envíame los audios del pastor López del conflicto, envíame los audios del pastor López del deseo de toda la gente. Gente que dice, oye, qué maravilloso, Colombia, Alemania, Suiza, que yo les envío, oye, qué maravilloso, qué lindo estuvo lo de ayer. Oye, me gustó eso, ¿me puedes reenviar otra vez eso porque se me borró algún asunto? Hágale la competencia al gran enemigo de las almas. Hay tantas redes y cada vez salen más redes. La de los jóvenes, Instagram, el TikTok, cantidad de hermanos. Métase allí, usted va a conseguir un mosaico de redes sociales que el enemigo está usando para confundir y para llevar almas a la perdición. Usémoslos en el nombre de Jesús nosotros para llevar almas a la salvación. Amén.
¿Cómo le parece? Así que, mis amados, tenemos ese gran desafío, ese gran compromiso. Dice aquí el libro Testimonio, tomo 6, 425. Cuando las iglesias permanecen inactivas, Satanás los ve como sus empleados. ¡Wow! Esto, mejor no lo repito. Cuando las iglesias permanecen inactivas, Satanás lo ve como ¿quién? Como sus empleados. Él ocupa el campo y encaja a los miembros en línea de trabajo que absorben sus energías. Los destruye espiritualmente y los hace caer como pesos muertos en la iglesia. Esta cita es muy fuerte. Testimonio, tomo 6, 425. Me está diciendo esto, que cuando yo dejo de hacer mi parte, de compartir el evangelio, yo me estoy comportando como un empleado del enemigo. Es terrible, ¿sabe? Es terrible, es muy fuerte esto. Así que, mis amados, tenemos un gran desafío delante del Señor. Hay mucho material. Hay mucho material que nosotros podemos usar más que hoy. Le decía la otra vez la manera como la iglesia hoy ha adiestrado a sus hombres aquí en España. España tiene mucho talento. Tienen mucho talento. Hombres que se han dedicado a escribir, hombres que se han dedicado a preparar material, y gracias a Dios por ello. Pero cuando el Señor ha dado más capacidad y más talento, posiblemente el enemigo nos ha sobrecargado. Dice Conflicto de los Siglos, no tengo la página y con esto quiero cerrar, que para este tiempo el enemigo cargaría de trabajo a los hijos de Dios, de mucho trabajo físico a los hijos de Dios, de manera que estuviesen agotados físicamente. Cuando usted se agota físicamente, usted se agota también mentalmente. Eso es una realidad, mis amados. Tengamos cuidado con ello. Pongamos nuestro plan diario en las manos de Dios. Use el método de Jesús. ¿Cuál era el método de Jesús? Hacer amigos. Jesús se acercaba a los hombres como quien quería ser amigo de ellos. Dice, les mostraba simpatía, suplía sus necesidades. Y después entonces le decía, sígueme. Nosotros hoy no hacemos amigos y queremos decirle a la gente, sígueme, sígueme. Es un tiempo muy especial. Es un tiempo único. El Señor nos ha dado talento y capacidades. Esta es una iglesia poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta es una iglesia con un mensaje completo, con su partida de nacimiento en la bendita palabra de Dios. Amén. Apocalipsis 10. Allí está la partida de nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día, Apocalipsis 10. No vas a conseguir ninguna otra denominación con su partida de nacimiento en la palabra de Dios. No vas a conseguir ninguna otra denominación que aparezca en el hilo profético de 2300 días. No lo vas a conseguir. No vas a conseguir otra iglesia que interprete también el santuario como lo tiene la iglesia adventista del séptimo día, revelado por Dios, hermano. Así que, mis amados, tenemos un mensaje integral, un mensaje completo. Entonces, reaccionemos en la dirección adecuada que el Señor nos está indicando en este tiempo final. Es un gran desafío. El tiempo ha pasado y bueno, yo deseo para cada uno de ustedes lo mejor de lo mejor. Sobre todo, que podamos permitir al Espíritu Santo que toque nuestra vida, que toque nuestra mente, nuestro corazón, y nosotros podamos ser los hombres y las mujeres que Dios tiene preparado para este tiempo final. Que Dios nos bendiga a todos. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles,
ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su paz